Ya, muy bien. Buenas tardes a los hermanos y a quienes están visitando y visitarán el sitio. En esta segunda parte les invito para leer en el libro del Éxodo, capítulo 27, versículo 9. Éxodo 27, 9. Dice así: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos. Sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos delante el atrio o la tienda que Dios le manda a Moisés, llamándolo allí desde el Monte Santo, para que él construya este tabernáculo con distintos propósitos. El esencial es que Dios deseaba y siempre ha deseado morar en medio del hombre, como su Hijo también en el día de hoy, en medio de su pueblo. Pero también tiene otras intenciones que vamos a ir viendo. Aquí vamos a mostrar la figura del tabernáculo, una figura que nos ayuda un poquito para tener una visión, porque al leerlo cuesta un poco, pero hay algunos que se han esmerado en tratar de más o menos armar lo que aquí está. Y en este caso tenemos el tabernáculo, que es todo esto, todo lo que está alrededor, todo lo que es la parte externa del tabernáculo, porque todo esto se llama tabernáculo, ¿verdad? O también se llama tabernáculo esta parte interna en donde está el lugar santo y el santísimo, en donde mora la gloria de Dios. Entonces hemos dicho que aquí expresa primero estas cortinas de lino torcido son blancas, son todas blancas, y habla de una donde hace un límite de la santidad de Dios. Cuando los judíos o el pueblo de Israel contemplaba al armar esta tienda en cada lugar donde ellos se detenían, camino a la tierra prometida, ellos lo primero que contemplaban era el blanco, era la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y es grande, es amplio. Pareciera que Él desea que muchos entren y que todos entren. Porque aquí está la morada de Dios, más en particular, pero el atrio es muy amplio. Se habla entonces de las distintas columnas, que son estas que se ven allí. No se sabe exactamente de qué material eran las columnas, pero sí lo que expresa
son los capiteles, que son estos de plata, y las molduras de plata, que son las que dan la forma allí al lino torcido o blanco que cuelga allí en esta pared. Entonces, esas son de plata. Y las basas, que son las que están aquí abajo, las que sostienen las columnas, eran de bronce o de cobre. Estas basas. Entonces, lo que en esta ocasión, en estos minutos, me interesa que podamos ver es esta parte, la puerta. La puerta tenía 20 codos, que son aproximadamente 9 metros. Es una puerta ancha. Es ancha la puerta, no es angosta. Entonces, hemos dicho que el tabernáculo, una idea esencial es que Dios quiere morar en medio de su pueblo. Pero también se le llama a este tabernáculo o a esta tienda del encuentro, en donde Dios quiere encontrarse con el hombre. Dios quiere que el hombre entre para encontrarse con su Dios. Aquí hay una puerta. Vamos a ir viendo en el texto disculpen, vamos a ir viendo en el texto y después vamos a ir mostrando la figura. Entonces, al tener la figura en la mente, ayuda un poquito para entender el texto. Dice así, verso 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, como vimos, cortinas blancas, de 100 codos de longitud para un lado, aproximadamente 45 metros. Un codo son 45 centímetros más o menos. Y sus 20 basas, que son las 20 columnas, y las 20 basas, que son las columnas que vimos, que no sabemos exactamente de qué material son, y las basas son las que sostienen las columnas, esas de bronce o de cobre. Dice, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Los capiteles, esas que vimos las partes de arriba, y la moldura, las que permiten que el lino caiga de buena manera, caiga derecho, habla de la redención. Y fíjense que la plata en el día, todo metal es brillante. Entonces ellos no solamente veían el lino blanco, sino veían también los capiteles, la plata, que habla del deseo de la redención de Dios, y está en altura. Eso está en alto, la redención, el deseo de salvar, el deseo de librar del pecado, como hemos escuchado en la primera parte, el deseo de Dios de librar. Ellos lo contemplaban. No sabemos exactamente si ellos entendían todo, pero ellos lo hicieron de acuerdo a como Dios lo había expresado. Este tabernáculo no es de diseño humano, es de diseño divino. Está hecho conforme a lo que Dios le mostró en el monte alto a Moisés. Y Moisés lo hizo exactamente como Dios le dijo, ayudando a Dios, proveyendo a las personas idóneas y además llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para poder diseñar todas las cosas que Dios le mandó a Moisés, que ustedes pueden verlo aquí al final del libro del Éxodo. Pero aquí la idea es ver las cortinas y la puerta. Entonces las cortinas eran blancas. Habla de la santidad de Dios. La justicia, sí, pero la santidad de Dios. Dios es santo. Pero estaba todo cerrada. Pero había un lugar de 20 codos hacia el oriente, que son, como hemos dicho, alrededor de 9 metros, una puerta ancha. Porque Dios es el que expresa por dónde entrar y cómo entrar. Como hemos dicho, de diseño humano, es de diseño divino, y la idea es divina, no de hombre. Y como hemos oído la primera palabra, hay muchas religiones, muchas ideas de hombres que procuran acercar al hombre de alguna manera a Dios, pero con ideas humanas. Nosotros tenemos que tratar de entender de que la palabra de Dios no puede cambiarse, no puede variarse. Y Moisés lo hizo conforme al modelo exacto. No hizo ningún cambio, ninguna idea. Ni siquiera le preguntó a Dios si podía hacer algún cambio. Nada, lo hizo exactamente igual y Dios lo guió. El bronce habla de el metal que resiste el fuego, el juicio.
Entonces, la redención, que son los capiteles que están arriba, vamos a mostrarlo mejor. La redención, que son los capiteles estos que están arriba, están en base al bronce o cobre, que es el juicio. El juicio. Y el juicio expresa fuego. La ira de Dios, como dice ahí, que la ira de Dios, dice, se manifiesta para con los hombres por la injusticia, dice, y la impiedad, que detienen la verdad. Entonces, aquí tenemos el bronce que habla de la base de la redención, es el juicio. Dios es santo, por tanto, Él no admite el pecado. Eso es lo que está mostrando la figura. Él es santo, no admite el pecado. Por tanto, Él sí tiene en alto la redención, el deseo de salvar, el deseo de librar del pecado, pero eso en base al juicio. Y eso es el bronce o el cobre. Y todos los materiales que se usaban, como hemos leído, en el tabernáculo, las estacas, todo lo que se usaba dentro para el servicio eran de bronce o de cobre, todas. Está hablando del juicio, de la importancia del juicio con respecto al pecado. Entonces, habíamos leído ahí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela, la ira de Dios se revela contra el hombre. Pero aquí este tabernáculo es una manifestación de gracia de Dios. Es una manifestación, un deseo de Dios habitar en medio del hombre, pero también que el hombre pueda entrar y tener un encuentro con su Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice así. Verso 11. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos, 22 metros y medio más o menos. Dice, y sus columnas 10 con sus 10 basas. Todo igual. Todo lo que yo veía alrededor era idéntico, igual. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos y sus columnas 3 con sus 3 basas. Ahí está hablando del lado oriente. Y sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces tenemos aquí la puerta. Aquí 15 codos más 15 codos hacen 30 y más los 20 codos de la puerta hacen los 50 codos del ancho del lado oriental. Esta puerta estaba siempre abierta, siempre. Nunca era cerrada. Aquí se ve como cerrada para poder entender la figura. Pero esta puerta expresa que tenía que ser bordada de ciertos colores. Y esos colores estaba hablando de características de esta puerta, lo que lo caracteriza. Fíjese que destaca de todo el resto del tabernáculo, que es blanco. Pero esta puerta no es blanca. La cortina no es blanca. Y esos colores expresan ciertas características de esta puerta. Esta puerta es una persona, y esta persona es Jesucristo. Y los colores que destaca hablan de esa persona, de lo que Él es y de lo que Él hizo. Miren, dice así, verso 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul. El azul está hablando del hecho de lo celestial, que Él es celestial. El que viene de arriba, dice, el que viene de arriba es del cielo. Él es celestial. Esta puerta habla de una persona que viene del cielo y que ha venido a la tierra, pero sigue siendo celestial. Por eso habla del azul. No podía ser un hombre que fuera de aquí de la tierra, no había ninguno. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Tenía que ser uno que viniera del cielo. Y el azul habla de eso, de lo celestial. Después dice de púrpura, porque el púrpura está hablando de la realeza.
Aquí no lo está expresando como un rey, pero él lo tenía por naturaleza, su realeza. Fíjese que en esta cortina, por ejemplo, en la vestimenta del sumo sacerdote, además de los 4 colores, se agregaba el oro, que era cosido y era entretejido con los otros colores. Pero ahí está hablando del sacerdote que ya está funcionando como tal y también como rey. Su gloria se manifiesta. Aquí no está manifestándose su gloria, sino su humanidad, su debilidad en ese sentido, su entrega a la muerte. Aquí. Por eso el oro no está glorificado todavía. Entonces está hablando del púrpura, que habla de su realeza. Y el color quizás es más importante, el carmesí, que es un rojo fuerte y habla de sangre, habla de sacrificio. Todos los hombres, Dios, cuando se instala aquí el tabernáculo, Él llama a los hombres para que entren. Pero todos los hombres tenían que entrar con un sacrificio, con un animal, que debía, como vemos aquí en la figura, después ser sacrificado, aquí muerto en las mesas y luego sacrificado en el altar del holocausto. Pero todos tenían que venir con un animal. Pero eran llamados aquellos con esta intención, que todo aquel que pecare, que cometiere pecado por hierro, por lo que sea, cualquier pecado, debía acercarse al tabernáculo y traer un sacrificio y entrar por la puerta que estaba siempre abierta. Pero tenía que tener conciencia de su pecado, tenía que ser acusado por su pecado y luego venir a la puerta, luego acercarse al encuentro con su Dios. Y cuando él traía ese animal, ese sacrificio, ese era aquí llevado a cabo el sacrificio, tenía que haber sangre, que habla del sacrificio del Hijo de Dios, la importancia del sacrificio por causa del pecado. Entonces, ninguno podía entrar aquí sin un sacrificio, sin un representante, que en este caso era un animal, sea de ovejuno o sea vacuno. Tenía que traer un animal para ser sacrificado. Pero lo más importante era la conciencia de su culpa, de su pecado, para entrar. Entonces aquí lo que está expresando es que Dios desea que el hombre entre y tenga un encuentro con él. Por eso se llama la tienda del encuentro, de reunión, pero que entre consciente de su pecado. Entonces, tenía que haber un reconocimiento de la culpabilidad previamente. Y esta puerta está abierta. Entonces tenemos que es celestial, tenemos que es real, tenemos que es un sacrificio por la sangre, el color carmesí, pero también dice que era de lino torcido esta puerta. Es decir, Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha. Él es igual que las cortinas que están aquí, pero ese color blanco estaba entretejido con los otros colores, porque Él es siendo inocente, siendo el mismo Dios, hecho hombre, Él siendo aquel rey celestial que reina, pero también expresa que Él tenía que entregar su vida, tenía que haber un sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso Él ahora puede expresar, después de haber entregado su vida, después de ser como el bronce, de haber recibido toda la ira y el juicio de Dios, era necesario para que se manifestara la plata, que es la redención, la liberación del pecado. Él dice ahora, yo soy la puerta. Es verdad que ahí cuando dice yo soy la puerta está hablando del redil, pero no deja de ser la puerta. Y dice, el que por mí entrare será salvo. Saben que los judíos, el pueblo israelita, era llamado a entrar, era llamado a entrar por la puerta, pero consciente de su culpabilidad, consciente de su pecado, y hallaría allí perdón, porque dice, el que entrare y llevar el sacrificio, hallará perdón, será perdonado. Es decir, los que entraban ahí en ese tiempo
antes de la venida del Señor, siendo esto una figura del Señor, esta puerta del Señor Jesucristo, antes ellos ya hallaban perdón, pero en base a esta puerta, a la realidad de esta puerta, a la realidad de estas cortinas, de los colores de estas cortinas que representan a la persona de Jesucristo, que Él viene del cielo, que Él es santo y que Él ha entregado su vida, derramado su sangre, el color carmesí, para ahora poder dar perdón. Por eso todo el que entraba consciente de su maldad, de su pecado, y llevaba un animal, esa persona ponía su mano en el animal y su culpa era transferida a ese animal y ese animal era sacrificado. Por eso el Señor también es llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque es el Cordero en donde ha sido transferido toda la culpa, la culpabilidad del hombre, y ha sido crucificado para llevar el pecado de una vez y para siempre, para quitarlo. Por eso dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que lo levanta y él lo lanza lejos. Es quitado el pecado de una vez y para siempre. Lo importante aquí es que esto es un diseño divino de Dios. Él lo ha hecho así, Él lo ha querido así. Desde el principio Él quiso morar en medio del hombre y tener comunión con el hombre, desde que creó a Adán y luego a su mujer Eva. Pero la caída ha hecho que Dios ahora busque una salida que estaba en su mente desde el principio, pero ahora, deseando que el hombre se acerque, hace que se construya este tabernáculo, pero que tiene esta puerta de entrada. La única puerta, no hay dos puertas, hay una sola. Nadie podía entrar por el lado, y si quería entrar por el lado tampoco iban a hallar redención, porque la única manera de hallar redención es por la puerta. Es por la puerta, no hay ninguna otra entrada, no hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra forma de hallar perdón sino por la puerta, es decir, por medio de la fe en esta puerta, que es una persona representada aquí, que es Jesucristo. No hay más. Si tú entendieras solo eso en este día, tú estarías avanzando mucho. Podemos hablar del pecado, de muchas cosas que te arrepientas, pero si tú entiendes solamente eso en principio, tú vas a estar bien dirigido, vas a estar bien guiado. Dios después te seguirá hablando y te aclarará las cosas, pero aquí lo importante es que hay una sola puerta y que es ancha, es para todos. En el Nuevo Testamento habla de la puerta estrecha, pero la puerta estrecha es por causa del corazón duro, de la religiosidad del hombre. El hombre ha hecho que esa puerta sea estrecha por su religiosidad, pero Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay una sola puerta. Dice, el que por mí entrare, dice, será salvo. Y al que mí viene, no le echo fuera. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, en el momento que entrare, será salvo. En ese tiempo ellos hallaban perdón, llevando un sustituto, un animal, que era sacrificado. Ahora el sacrificio único y total ya fue hecho, hace un poco más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por tanto dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, una persona, Jesucristo, será salvo. Será salvo. En ese instante, en ese momento. Muy bien. Señor, bendiga su palabra.